Una vez que se ha estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos qué les sucede en una reacción química, un proceso en el que una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. Al igual que hicimos en el módulo 2, dividiremos este módulo en partes A y B, presentándolos de acuerdo a la siguiente diapositiva. Módulo 3A. Reacciones químicas, combustiones y energía. Se abordan 5 aspectos en este módulo, desde la escritura correcta de ecuaciones químicas, fórmulas, la interpretación de una ecuación química balanceada, con especial énfasis en las reacciones de combustión, muy importantes como fuentes de energía de las células. ¿Cuál es la diferencia entre reacción química y ecuación química? Al final de esta parte del módulo podrás dar una respuesta a la pregunta anterior. La reacción que ves en el clip muestra la reacción entre el cobre metálico y una disolución de ácido nítrico, y cuya ecuación química no balanceada se indica sobre la imagen de la reacción. Como objeto de comunicarse entre sí con respecto a las reacciones químicas, los químicos han desarrollado una forma estándar de representarlas por medio de ecuaciones químicas. Una ecuación química utiliza símbolos, fórmulas y signos para mostrar qué sucede durante una reacción química. De manera general, los reactivos se colocan a la izquierda y los productos a la derecha, separados por una flecha. Los recuadros que acompañan a la reacción general mostrada indican el significado de cada signo o escritura. En la diapositiva se muestra una ecuación específica correspondiente a la reacción del dihidrógeno con diyodo para generar yoduro de hidrógeno. Debajo se coloca un dibujo que representa una visión del proceso. En fase gaseosa, una molécula de dihidrógeno choca con una molécula de diyodo para dar dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Se colocan entre paréntesis el estado físico de cada especie que participa en la reacción. Las reacciones químicas deben cumplir con el principio de conservación de masa y la energía. Por eso, al escribir una ecuación que representa una reacción, debemos balancearla. Esto se realiza mediante conteo de la cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación. Veamos toda la ejecución de escribir una ecuación correctamente con el siguiente ejemplo. En el laboratorio se puede preparar pequeñas cantidades de tricloruro de hierro mediante el calentamiento de hierro sólido, en presencia de una atmósfera de dicloro gaseoso dentro de un recipiente cerrado. Con la descripción anterior de la reacción, escribimos Fe, entre paréntesis S, más Cl2, entre paréntesis G, flecha FeCl3 sólido. El hierro aparece solo una vez en cada lado de la ecuación, pero el cloro aparece con números diferentes de átomos en ambos lados de la ecuación. Y además, el hierro y el cloro están dentro del mismo compuesto en el producto. Así, para balancear la cantidad de cada átomo en ambos lados de la ecuación, al colocar un coeficiente en la fórmula del producto, afectamos la cantidad de ambos elementos. Si colocamos un coeficiente 2 en el tricloruro de hierro, tendremos que colocar un 2 en el símbolo de dicho metal del otro lado de la ecuación. Al contar los átomos de cloro en el producto, 6 nos lleva a colocar un coeficiente 3 en la fórmula del dicloro. Así, la ecuación se balancea con los coeficientes 2, 3 y 2 respectivamente. Esta forma de balancear se conoce como método simple inspección o tanteo. Otras reacciones más complejas requieren de métodos más sofisticados que no consideraremos en este momento. Al realizar la actividad 1, aplicarás el método de simple inspección para balancear las ecuaciones químicas indicadas. Una ecuación balanceada te permite interpretar cuantitativamente una reacción en muchos aspectos.
ya sea en términos de átomos, moléculas, masas o moles de sustancias. Su interpretación correcta te permite hacer cálculos diversos que se estudian en el tema bajo el nombre de estequiometría. El video del enlace te dará una visión integral de la estequiometría. Una pregunta básica que surge en el laboratorio químico es: ¿qué cantidad de producto se obtendrá a partir de cantidades específicas de las materias primas o reactivos? O bien, en algunos casos, la pregunta se plantea de manera inversa: ¿qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad específica del producto? Para interpretar una reacción en forma cuantitativa, necesitamos aplicar el conocimiento de las masas molares y el concepto de mol en todas sus acepciones, que como indicamos anteriormente se indica en la estequiometría, o sea, el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. El esquema en pantalla muestra la secuencia frecuente en cálculos estequiométricos y que seguro en tus cursos previos de química ya has ensayado algunos de estos pasos. Para contestar la pregunta que inicia esta página, tenemos que aplicar la estequiometría. Con la información, escribimos la ecuación balanceada. Luego, con los datos que se dan, se plantean los factores de conversión necesarios hasta llegar a la unidad que solicita la pregunta, como se aprecia en el cálculo mostrado. Con la realización de la actividad 2, crearás conciencia del efecto nocivo de la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera por efecto del excesivo uso de combustibles fósiles. Cuando un químico efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. Debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se suministra un gran exceso de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado. En consecuencia, una parte del reactivo sobrará al final de la reacción. El reactivo que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de productos que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. La actividad 3 te ayudará en la comprensión efectiva del término reactivo limitante y realizar tus cálculos acertadamente. La cantidad de reactivo limitante presente al inicio de una reacción determina el rendimiento teórico de la reacción, es decir, la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante. Por lo tanto, el rendimiento teórico es el rendimiento máximo que se puede obtener y que se calcula a partir de la ecuación balanceada. En la práctica, el rendimiento real, es decir, la cantidad de producto que se obtiene en una reacción, casi siempre es menor que el rendimiento teórico y se calcula mediante la expresión mostrada en la parte inferior de la imagen. Al efectuar la actividad 4, comprobarás la importancia de realizar la escritura química de una reacción en los cálculos estequiométricos y que se refleja en la efectividad de una reacción en la práctica.